Y el día de hoy vamos a hablar del el primer tema que vamos a tocar es ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Que estás en un momento de desesperación, un momento difícil, un momento de prueba, un momento de quebranto, un momento en donde tal vez la familia se está rompiendo, un momento en donde las finanzas no están dando resultado y los planes que tal vez querías o tenías, pues como que se vienen abajo y la oscuridad es tan densa y el problema es tan grande que no sabes qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no tenemos un rumbo definido, una meta clara, una visión que nos emocione, o que simplemente nuestra vida por fuera se ve bien, pero por dentro estamos en pedazos? Hoy quiero darte la introducción a lo que será uno de los mensajes con más esperanza que he predicado en todo el año, que le he puesto ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Y mi oración es que puedas en este momento de desesperanza, en este momento encontrar refugio, fortaleza en Dios, que puedas encontrar la dirección que Dios tiene para ti. Todos tenemos áreas en nuestra vida y muros en nuestra familia en donde están derrumbados. Todos nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que no hemos resuelto y que no sabemos qué hacer. Este mensaje no solamente aplica a familias, porque vamos a hablar mucho acerca de cómo reconstruir a tu familia, pero si tal vez tú no tienes tu propia familia, o vienes sola o vienes solo, o estás en una situación donde dices, bueno, yo soy una mujer soltera y ya no me voy a casar, este mensaje sigue aplicando a tu vida, porque es un mensaje que te da una esperanza y te da una guía para que puedas tomar decisiones que trasciendan. Tal vez el día de hoy ya no vas a reconstruir una nueva familia, o tal vez sí. Pero si estás en ese momento de tu vida, este mensaje te va a ayudar a poder encontrar una visión clara de parte de Dios para que puedas tomar decisiones que trasciendan en tu vida. Así que este mensaje, como incluye a personas que el día de hoy también están solas, incluye a hombres que han perdido a sus familias, o sus negocios, o su autoestima está por los suelos, y hoy vas a aprender a qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y vamos a tomar, y si tienes ahí tu Biblia, la puedes encender, prender, o simplemente poner aquí en la pantalla, Nehemías capítulo 1 versículo 3, y dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue ¿qué? Derribada, y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nehemías está describiendo uno de los momentos más duros, patéticos y tristes que vivió el pueblo de Israel. Una ciudad que en su tiempo fue gloriosa, que en su tiempo fue una ciudad impenetrable, una ciudad fructífera, prolífera, bendecida y señalada como una ciudad o un pueblo que había sido elegido por Dios, que era protegido por Dios y que tenía el favor de Dios. En ese momento se encontraba como completamente destruida, abandonada y echada en ruinas desde hace 141 años. El pueblo había sido deportado a una tierra extraña y aprendió a vivir sin hogar, sin templo de adoración y sin identidad. Cuando Nehemías escucha este informe, ya habían habido 3 diferentes intentos y 3 diferentes regresos que el Señor había levantado a hombres para poder reconstruir la ciudad y la economía de un pueblo que estaba por los suelos, y en esos 3 intentos fueron 3 intentos fallidos. Fueron intentos donde quisieron reconstruir, pero por la oposición
por el desánimo y por la falta de visión, se desanimaron y terminaron la obra que Dios les había llamado reconstruir. ¿Cuántos de nosotros no estamos así en momentos en donde los sueños y lo que Dios pone en nuestra vida, lo que Dios pone en nuestro corazón, lo intentamos, nos llenamos de fe a inicios de año y como pasan los meses, pues nos acomodamos a lo que el día de hoy estamos viviendo? Muchos de nosotros estamos en la condición que el pueblo estaba, tratando de poder cambiar las cosas en nuestras vidas, pero sin tener éxito. Cuando queremos hacer las cosas y nos preguntamos: Dios, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué las murallas no se pueden reconstruir? ¿Por qué no puedo obtener aquel sueño o aquella visión que tú has puesto en mi corazón? Así que generaciones enteras nacieron entre los escombros, y el pueblo de Israel ya se había acostumbrado a la decadencia espiritual, emocional y física por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Así que llegaron a sentirse cómodos entre vivir entre la miseria, y en medio de todo eso, un hombre ordinario llamado Nehemías no era un hombre, no era un sacerdote, no era un pastor, no era un hombre que tenía un puesto dentro de la iglesia y que tenía que hacer algo importante. No, era un hombre común y corriente que Dios levanta, que escucha un informe y que comienza a clamar para que Dios haga algo increíble. Este hombre llamado Nehemías no tenía una función sacerdotal ni espiritual delante del pueblo, pero aún así es utilizado por Dios para reconstruir en tiempo récord no solamente las murallas de un pueblo, sino también el autoestima y todo lo que tenía alrededor el pueblo de Israel. Y así como Dios levantó a un hombre para edificar a una nación y restaurarla, el día de hoy Dios te puede levantar a ti. El día de hoy Dios quiere levantar a personas que estén atentas a escuchar la voz de Dios, que no se dejen impresionar por el desánimo o por los ataques o por las circunstancias que el día de hoy estás viviendo. Dios el día de hoy te quiere levantar a ti, mi amigo, mi amiga, y quiere que tú seas punta de lanza. Quiere que tú seas un hombre y una mujer que no se conforme con lo cotidiano, que no se conforme con el status quo y que decida creer en las promesas de Dios. Así que sobre la destrucción, la ciudad no cayó de un día a otro. Fueron años de advertencia ignorada, de decepciones pequeñas que fueron acumulándose con consecuencias. De la misma manera, una gran familia no cae de la noche a la mañana. Son instrucción tras instrucción, tras advertencia, que el Espíritu Santo nos dice: no es por ahí, no lo hagas, pero aún así no hay algo en nosotros que nos haga cambiar de dirección, y por eso se caen las familias. Cuando Nabucodonosor terminó con Jerusalén, no dejó nada en pie y quemó lo sagrado. Derribó lo que protegía y se llevó a los mejores. Lo que quedó fue silencio y cenizas. Y el día de hoy hay familias que conocen ese silencio. El día de hoy tal vez vienes desesperanzado. Tal vez vienes con los brazos totalmente caídos, porque puede ser que tus papás vivieron la misma desgracia que el día de hoy tú estás viviendo, y tus abuelos vivieron la misma desgracia que tú estás viviendo. Entonces tú dices: bueno, si mi abuelo le tocó, si a mi papá le tocó, entonces a mí también es el destino que me va a tocar. Pero yo quiero decir que todos los que creen en Cristo Jesús, hay nuevas esperanzas y hay planes increíbles que Dios tiene para cada familia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios tiene grandes planes para tu vida. Si nos vemos sobre el exilio en el contexto histórico, imagínate explicarles a tus hijos que ya no tienes hogar. Imagínate explicarles a tus hijos que una vez Dios te sacó con mano poderosa de la ciudad más poderosa
y del país con una milicia impresionante que fue el pueblo de Egipto, y ahora decirle a tus hijos: cree en Dios mientras estás viviendo en una desgracia. Es difícil decirle a tus hijos que Dios es poderoso cuando estás viviendo en una desgracia y cuando estás en un momento de dificultad. Así que lo que sucedía de manera contextual en todo el pueblo es que el pueblo que antes se identificaba como el pueblo de Dios, escogido, protegido, dignificado, levantado, el día de hoy estaban caminando sin identidad. El día de hoy estaban caminando sin rumbo, sin un propósito definido, sin saber qué es lo que seguía. Ya habían habido hombres que se habían levantado a intentar reconstruir, pero no habían podido. Por eso la pregunta es: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? El pueblo de Israel estaba en ese momento de preguntarse: ¿qué hago si no sé qué hacer? ¿Has estado en ese momento de tu vida donde dices: de tanto rollo que traigo, ni sé por dónde empezar? O algo más sencillo, cuando toda la casa está destruida, es un relajo. Bueno, yo tengo 4 chamacos, así que Dios bendiga mi vida, mi paciencia y la de mi esposa. Pero cuando toda la casa está tirada, tú dices: ¿por dónde empiezo? Cuando tus finanzas están hechas pedazos, tú dices: pues ¿a qué le quito si ya le quité todo lo que le puedo quitar? Pero ¿sabes qué? El día de hoy Dios va a levantar tu expectativa. El día de hoy Dios va a levantar una nueva visión en tu corazón. El día de hoy el Señor quiere hacer algo nuevo, porque algo que me interesa de esta historia es que Nehemías estaba lejos de poder ser alguien que Dios escogiera para hacer grandes cosas. Nehemías estaba bajo la comodidad del palacio, estaba siendo el copero del rey. El copero del rey era más o menos como un mayordomo de alta gama, que era el elegido por el rey Artajerjes para probar los alimentos antes de que el rey los ingiriera. O sea, si tú tenías este puesto, primero que nada te tenías que asegurar de tener un buen seguro de vida para no dejar a tu familia. Porque imagínate a alguien que quiera matar al rey y tú, y ahí quedas. No, entonces primero un seguro de vida. Pero tenías que ser un hombre de alta confianza. Tenías que ser una persona que tuviera una moral impecable, intachable. Y este hombre tenía eso dentro de él. El rey Artajerjes había visto en él que era un hombre que servía a un Dios poderoso. Así que Nehemías tenía trabajo, pero también tenía comodidad, pero también tenía seguridad, y tenía todas las razones del mundo para no involucrarse en la desgracia de alguien más. Y es que una de las cosas que el Señor me mostró en la montaña es precisamente eso: que uno puede estar muy bien y muy cómodo, y puede haber mucha gente allá afuera pasando por dificultades, por tremendas ansiedades, por tremendas tormentas, y ahí el Señor toca tu corazón. Si Dios te ha bendecido, escúchame bien, si Dios ha tratado tu familia con gracia, es para que tú y a través de tu familia puedas servir también a otras personas, así como Nehemías tuvo que cargar con esa responsabilidad. Pero cuando llegó el reporte de su ciudad, algo en él se rompió, algo en él se quebró, algo en él dijo: tal vez esos niños que el día de hoy están sin esperanza pueden ser mis hijos. Tal vez el día de hoy las familias que el día de hoy están viviendo sin identidad, puede ser mi primo, puede ser mi hermano, puede ser alguien cercano a mí. Así que la historia nos muestra 3 cosas, y el día de hoy quiero compartir 3 cosas que puedes hacer cuando no sabes qué hacer. 3 cosas que puedes hacer cuando no sabes qué hacer. Número 1, la primera cosa que puedes hacer cuando no sabes qué hacer es: número 1, no niegues la realidad, sino abrázala. ¿Cuál es el punto número 1? Sino abrázala.
Nehemías 1:4 dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y lloré al Dios del cielo. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por dificultad? Una de las cosas más comunes que hacen las familias cuando están pasando problemas es evitarlos. Una de las cosas que los hombres hacen cuando su esposa llega y les comenta cómo se siente es decirle: ay, mi amor, es común que te pase eso. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a la realidad? Muchas veces tenemos una ceguera y no queremos ver lo que hay enfrente, porque nos aterra esa realidad, y en vez de afrontar la realidad que estamos viviendo, preferimos escondernos. Así que decimos cosas: bueno, mi amor, es normal. Los demás matrimonios también pasan por lo mismo. Pasan por un proceso de enfriamiento, pasan por un proceso de dificultades, de enojo, de violencia. Es normal que estamos pasando por eso. Cuando el negocio está quebrado y que estás en deudas tremendas, dices: bueno, estoy pasando una mala racha. Y la racha ya duró 30 años, pero tú dices: no, es una rachita. Al rato se pasa y la racha sigue avanzando. Cuando las cosas no están funcionando en la casa, la cultura en tu casa es un pleito, enojos, peleas, iria, frustración, y tu esposa te dice: te necesito, te extraño, te amo, quiero sentirme amada, y tu respuesta es frívola, grosera, y prefieres evadir la realidad que enfrentarla. Ahí despierta este hermano. Despiértate, hermano. Tráiganle un café de perdido. Las cosas no se reparan por casualidad. Y cuando Dios nos confronta con la realidad, escúchame bien, no es porque quiere derribarnos, no es porque quiere terminarnos de rematar, es porque quiere transformarnos. El dolor que comenzó a sentir Nehemías es porque quería despertar en él un cambio. Así que cuando estés en tu momento más difícil, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, no lo evites. Nehemías dice, lo primero que hizo, ¿qué dice? Escuchó el informe. Y muchas veces nosotros no despertamos a una nueva realidad porque le prestamos oídos a las voces incorrectas. Le prestamos oídos a la comodidad. Le prestamos oídos a lo que nos dicen nuestros amigos sobre nuestras realidades, y son personas que no conocen de Dios. Así que tú y yo les contamos nuestros problemas a nuestros amigos y ellos repiten lo que tú y yo queremos escuchar. Cuando no tenemos voces que puedan hablar verdad a nuestra vida, nos vamos a sentir cómodos. Tú y yo tenemos que tener voces específicas que puedan dirigir y que nos puedan confrontar. En mi vida yo busco constantemente estar rodeado de voces de autoridad en mi vida que me puedan decir: ey, bájate del ladrillo. Que me puedan decir: ey, no es por ahí, Ricardo. Dice la palabra: en la multitud de consejos está la sabiduría. Lo primero que hizo Nehemías es escuchar la voz correcta. Las cosas siempre se empeoran cuando escuchamos las voces incorrectas. Hay voces que tú tienes que dejar de escuchar. Voces de tus amigos, la voz de tus emociones. Cuando se trata de pelear por el matrimonio, tu propia vida te va a decir: no, hombre, todo el mundo, todas mis amigas se divorcian y es normal, y después nos reconstruimos y seguimos la voz de nuestras emociones, de lo que tú y yo queremos escuchar. ¿Qué voces son las que estás escuchando? La voz de nuestra cultura. Nuestra cultura el día de hoy le llama a lo bueno malo, y a lo malo le llama bueno. A tener principios, a caminar en una diferente dirección, eso es lo malo. Pero hay una voz que es superior a todas las demás voces, y esa es la voz
de la palabra de Dios. Tú y yo queremos que la palabra de Dios sea la que dirija nuestro caminar. Tú quieres que la palabra de Dios sea la que sea sembrada en la vida de tus hijos. Una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar, en mi matrimonio, es que no podemos escuchar otra voz. No podemos escuchar la voz de los amigos, la voz de la cultura. No, cuando queremos encontrar un terreno común que nos lleve a cumplir el propósito de Dios, tiene que ser la voz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lee, nos examina y nos dirige, nos nutre, nos dice cuando estamos bien y cuando estamos mal. A Dios no le podemos mentir. Por eso lo primero que Nehemías hace es sintoniza su oído con la voz correcta. Cuando quieres hacer grandes cambios en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, ¿a qué voz escuchaste? Tal vez el día de hoy estás sufriendo las consecuencias por haber escuchado la voz incorrecta en tu vida. ¿A poco no? Oye, están muy serios, hermanos. Pues es que bajé de la montaña bien afilado, ¿no? Los grandes cambios en tu vida suceden cuando me alejo del ruido de la rutina y le permito al Espíritu Santo instruirme. Y eso sucedió algo conmigo en la montaña. Subí y en ese momento pues te quitan todo, ¿no? El celular y todo el rollo, y solamente puedes estar escuchando la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, que es una voz apacible, que es como un susurro, Dios no te va a gritar, es un susurro. Y ese susurro lo encuentras en la quietud y en la calma. Es ahí donde todo tu sistema operativo puede ser actualizado. Y cuando te caen los 20 y dices, no, es que por el camino que estoy tomando me va a llevar a un camino de destrucción. Así que número uno, lo que hizo Nehemías fue no negar la realidad, sino abrazarla. La número dos, tres cosas que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Número dos, permite el quebranto. ¿Cuál es el número dos? Permite el quebranto. Nehemías 1:4 dice: me senté ¿a qué? A llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Y este es el punto donde abres el corazón para que haya un arrepentimiento y se genere una nueva carga donde ya no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros no podemos llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque no dejamos que haya un arrepentimiento en nuestros corazones. En la vida de Nehemías tuvo que recibir de parte de Dios una reprensión, una corrección. Y es ahí donde no evadió la realidad, permitió el quebranto. Y ese momento de desesperación, de donde llegas a un punto en donde ya no puedes más, ese es el momento específico donde Dios quiere llevarte para que nos demos cuenta de que no podemos solos, de que necesitamos un amigo, de que necesitamos unas personas en nuestras vidas que nos instruyan. Por eso mucha gente llega a la iglesia en su peor momento, porque es solamente en los momentos de quebrantos donde nosotros nos ponemos receptibles, nos ponemos humildes, como decía mi pastor, flojito y cooperando para colaborar con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que hacen los hombres, huimos del quebranto, porque se nos enseña que los hombres de verdad, los hombres que no lloran, ajúa, y pensamos que eso es hombría de verdad. ¿Sabes? Jesús lloró un montón de veces. Jesús lloró por el perdido. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús, al momento de al entrar en uno de los momentos más críticos de su vida, antes de subir a la cruz, dice: y Jesús lloró. Hay muchos momentos en nuestra vida donde necesitamos ser quebrantados, pero eso solo sucede
cuando permitimos y permitimos que Dios toque nuestras vidas. Nehemías tuvo que permitir ese quebranto porque escuchó. Y puedes tú olvidarte de lo que escuchaste, de las necesidades que hay a tu alrededor o de las necesidades que hay en tu familia. Pero permitir el quebranto es parte de un proceso de transformación que Dios quiere hacer. Muchas personas vienen a la iglesia y nunca son transformadas. ¿Por qué? Porque nunca permiten momentos de quebranto, momentos de quiebre, momentos en el que somos vulnerables delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos no hemos sido vulnerables delante de la presencia de Dios y el Señor nos quiebra en ese momento? Y en ese momento como que sucede algo por dentro que nos dice: las cosas no pueden ser igual. Muchas veces el quebranto revela tu propósito. ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo quiero decirte, ¿qué te hace reír o qué te hace llorar? Aquellas cosas que te hacen llorar, muchas veces de ahí viene el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tenía para la vida de Nehemías lo encuentra encubierto en el quebranto. Y es en el quebranto donde él comienza a orar y pedirle al Señor que hiciera algo con toda la desgracia de su familia. Se tienen que levantar hombres y mujeres de Dios que sientan el quebranto de ver a su familia como está. Se tienen que levantar hombres y mujeres de Dios que les duela ver la condición de los huérfanos y de las viudas. Se necesita ver familias que les duela ver a otras familias que están siendo derrumbadas por el enemigo y por las mentiras allá afuera. Se necesita levantar una iglesia que deje que el quebranto toque sus vidas para vivir para la gloria de Dios. Y esa es mi oración, que el Señor te pueda quebrantar en este momento y ponga en tu corazón. Le puedes preguntar ahorita al Señor: ¿qué cosas? ¿Qué cosas en mi vida no he querido que se quebranten? Y la número 3 cosas que puedes hacer cuando no sabías qué hacer. Y número 3, Nehemías lleva todas tus cargas a Dios. ¿Cuál es la tercera? Lleva todas tus cargas a Dios. Cuando Nehemías está frente al quebranto, se da cuenta de una cosa: que es imposible que haya un cambio, humanamente hablando. Toda la ciudad destruida, sin recursos, sin economía, sin liderazgo. Nehemías entiende que no hay poder humano que pueda restaurar y restablecer al pueblo de Israel como una nación. Se da cuenta que humanamente es imposible, pero quiero decirte algo: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay ni una familia que no puede ser restaurada. Para nuestro Dios no hay un hijo que el Señor no pueda traer a sus brazos. Para nuestro Dios no hay una economía que pueda restaurar de principio a fin, porque tenemos un Dios de imposibles. Tú y yo servimos a un Dios de promesas, a un Dios bondadoso. Tú y yo tenemos un Padre bueno que nos colma de bendiciones y le da gran gozo bendecir a sus hijos. Ni una mena de su iglesia. Dios tiene grandes cosas. Por eso el día de hoy podemos llevar nuestras cargas a Dios. La oración de Nehemías es la oración de un hombre sincero, pero también de alguien que conocía la presencia de Dios y conocía cómo entrar en un ambiente donde Dios se moviera. O sea, no era un hombre que era inexperto, no era un hombre del templo, no era un hombre que pasaba todo el tiempo en la iglesia, pero sí era un hombre devoto. Era un hombre que sabía orar y era un hombre que conocía las promesas de Dios. Por eso, hombres y mujeres, yo quiero desafiarte a tener una comunión con Dios, no a tener una religión. Los que hacen los cambios en las familias, en las ciudades, son hombres
que conocen a Dios verdaderamente de una forma personal. Y si tú lees, que yo te quiero poner de tarea, leer todo Nehemías en esta semana, vas a ver que Nehemías era un hombre que conocía la presencia de Dios. Nehemías conocía la palabra de Dios. Nehemías conocía las promesas de Dios. Por eso cuando se planta y ora, él ora oraciones específicas y ora oraciones en base a lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel tiempo atrás. Si tú lees Nehemías capítulo 1:5, dice: oh Dios, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Entonces, la oración de Nehemías, su clamor, tiene 7 elementos, pero lo voy a reducir a 4 elementos. Número 1, la oración de Nehemías inicia con adoración. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Ahorita en la alabanza, todas ahí con las manos, todas cuchas. Los hombres de la montaña estaban así. Y no, hombre, denles un café o algo a estos brothers, porque los hombres de verdad saben adorar. A los hombres de verdad no les da pena levantar su voz y quebrarse delante de la presencia de Dios. A las familias de verdad saben adorar, no solamente en la casa, en el templo, sino en la casa, en el carro, en donde vayas. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos quién es el que manda. Cuando tú y yo adoramos a Dios, nos decimos a nosotros mismos: no estás en control de la situación. Cuando estamos en un momento de dificultad y adoramos, le decimos a la dificultad: tú no estás en control de la situación. Cuando estamos en medio de un problema y de una enfermedad y adoramos, le estamos diciendo a esa enfermedad: tú no estás y no defines el rumbo de mi familia. El único que tiene el poder de definir el rumbo se llama el Señor de los ejércitos celestiales, y a Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Por eso Nehemías lo primero que hace es adorar. Antes de pedirle: Señor, ayúdame en la desgracia, él dice: Señor, te adoro, te reconozco como el Señor, dice como el Dios del cielo, Dios grande y temible. Ese es el Dios que el pueblo de Israel había perdido la perspectiva. El pueblo ya no veía hacia Dios, ya no caminaban con esa identidad. Y su oración revela el Dios que Nehemías tenía en su corazón. Tal vez en tu familia nadie lo reconoce como el Dios poderoso. Tal vez eres el único en tu familia y en tu casa que va a reconocer al Dios poderoso. Pero escúchame bien, se necesita un hombre que le crea a Dios como el Dios poderoso. Hay hombres que Dios levanta para hacer reformas y cambios en toda una ciudad. No se necesita que uno en tu familia, uno en tu casa. Así que número 1, Nehemías adora, reconociendo quién es Dios. No Diosito, no, Dios grande y temible, Dios poderoso. La segunda cosa que él hace es confiesa. Nehemías 1:6 dice: confieso que hemos pecado contra ti. Y es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado contra ti. Y de vez en cuando tenemos que aprender a reconocer los pecados también de nuestras familias. Nehemías estaba viviendo en una desgracia por la que él no cometió. Fueron sus antepasados que idolatraron y que se desviaron del camino. Y sabes, eso nos enseña que las acciones que tú tomas el día de hoy tienen percusiones y consecuencias para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Pero aún así Nehemías confesó su pecado, no lo negó. Le digo: Señor, hemos pecado,
hemos idolatrado, nos hemos apartado. Y ahí vemos cómo es que este hombre se humilla delante de Dios. Y número 3, la tercera ingrediente de su oración es que se planta en las promesas. Adora, confiesa, y número 3, se planta en las promesas. Dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Versículo 9: pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, dice, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Así que su oración tenía un ingrediente poderoso. Estaba parada sobre una promesa, y la palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha prometido, el Señor lo cumplirá. Si el Señor lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Nehemías comienza a pararse no sobre su realidad, sino sobre una mayor realidad. Y esa mayor realidad que puede cubrir tu realidad son las promesas de Dios en tu vida. Tal vez estás viviendo en desgracia, pero tú puedes saber que todos los que confían en el Señor, dice la palabra, no serán avergonzados. Y número 4, ahora sí, Nehemías pide específicamente. No dice, Señor, sálvame y se acabó. No, pide una oración bien específica. Dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Un apasionado siempre va a encontrar a otro apasionado, y un negligente siempre va a encontrar amigos negligentes. En esa pasión, la Biblia nos muestra que Nehemías comenzó a identificar otras oraciones de otras personas que se deleitaban en darle honra al Señor. Te suplico que hoy me concedas, dice, éxito, y hagas que el rey me dé su favor. Pon su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Número 4, una oración efectiva es específica. Le pide por gracia, le pide por favor delante del rey, y que le diera éxito en una misión que tardó tiempo en carburarse. Antes de que Nehemías fuera y reconstruyera, tuvo un proceso de quebranto, tuvo un proceso de formación, tuvo un proceso en donde el Señor comenzó a imprimir la visión y la estrategia para después hacer. Muchos de nosotros estamos quebrados y queremos hacer algo sin antes el primer paso. La siguiente semana voy a estar hablando el peso de una visión, y no te lo puedes perder porque sé que Dios te va a hablar. Pero para cerrar el día de hoy, para Nehemías, su imposible era una nación que estaba derrumbada emocionalmente, anímicamente, y que no tenía identidad. Se habían acostumbrado a vivir en la miseria y vivir sin expectativa. Yo no sé cuál sea tu situación. Para algunos puede ser una situación que pareciera imposible de resolver en el matrimonio. Para otros puede ser un hijo enfermo. Para otro puede ser una familia que está pasando por momentos financieros donde no hay trabajo, donde no hay recursos, y se sienten solos en este momento. Yo quiero recordarte algo de parte de Dios. Para Dios no hay nadie imposible. Sea cual sea tu situación, quiero decirte que tú y yo servimos a un Dios que es misericordioso. En Salmo 145, versículo 18, y con esto voy a cerrar, si te puedes poner de pie. Dice, el Señor está cerca. Si lo podemos leer todos juntos, dice 1, 2, 3. El Señor está cerca de los que lo invocan. Si todos los que lo invocan, todos los que lo invocan de verdad, Él concede los deseos de los que le temen, y oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y los rescata. Nuestro Dios no solamente tiene oídos,
sino tiene intención de rescatarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor.